Mucho antes de ser reconocido como uno de los mayores místicos del siglo XX, el Padre Pío buscaba inspiración en las grandes almas que habían sostenido a la Iglesia en tiempos de profunda oscuridad. Entre esas almas, una ocupaba un lugar especial en su devoción y meditación espiritual, Santa Catalina de Siena. El Padre Pío no veía la historia de Catalina solo como un relato distante del pasado, sino como un testimonio vivo del poder de la oración perseverante, especialmente del rosario, cuando se reza con total entrega. Al contemplar la vida de Santa Catalina de Siena, el Padre Pío se detenía largamente en su devoción mariana. Catalina había sostenido una misión imposible a los ojos humanos no por fuerza propia, sino por una fidelidad absoluta a la oración, viviendo cada Ave María como un acto de abandono y confianza. Ese ejemplo tocó profundamente el corazón del Padre Pío. Cuanto más se adentraba en su historia, más crecía en él la certeza de que Nuestra Señora conduce a las almas elegidas por caminos silenciosos, pero decisivos. Inspirado por la fidelidad de Santa Catalina al rosario, el Padre Pío intensificó aún más su propia devoción a Nuestra Señora. La oración mariana, que ya formaba parte esencial de su vida, se volvió todavía más central. Para él, el rosario era la misma ancla espiritual que había sostenido a Catalina siglos antes, un arma humilde, silenciosa y poderosa, capaz de sostener a la Iglesia en los momentos en que todo parecía derrumbarse. Unidos por la misma devoción, aunque separados por siglos, el Padre Pío y Santa Catalina de Siena compartieron una misma misión espiritual: sostener el cuerpo de Cristo con oración, sacrificio y amor profundo a la Virgen María. Es a partir de esta herencia espiritual, marcada por el rosario y la entrega total, que comienza esta historia. Hay historias que no pertenecen solo al pasado. Atraviesan los siglos en silencio, aguardando el momento adecuado para ser contadas nuevamente. Historias que no hablan solo de santos, sino de almas inquietas, de un mundo herido y de una fe capaz de sostener una época entera al borde del colapso. La historia de Santa Catalina de Siena es una de esas historias. Y en el centro de su vida espiritual había una devoción simple, profunda y constante: el rosario. Antes de continuar, si te gustan las historias que unen fe, historia y espiritualidad profunda, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Así ayudas a que este contenido llegue a más personas y permites que nuevas historias como esta sigan siendo contadas. En el siglo XIV, Europa vivía uno de sus periodos más sombríos. Guerras, hambre, epidemias y divisiones espirituales marcaban la vida cotidiana. La peste negra había diezmado ciudades enteras. La confianza en las instituciones se debilitaba. Incluso la Iglesia enfrentaba una crisis profunda, con el papado alejado de Roma y la fe de muchos sacudida por el miedo y la violencia. Fue en ese escenario donde nació Catalina Benincasa, en la ciudad de Siena, en Italia. Hija de una familia numerosa y sencilla, desde muy joven demostraba una sensibilidad espiritual poco común. Mientras otros niños se distraían con juegos, Catalina buscaba el silencio. Había en ella una inclinación natural hacia la oración, como si su corazón reconociera algo que aún no sabía explicar. Desde pequeña, Catalina desarrolló una profunda devoción a la Virgen María. No como una idea abstracta, sino como una presencia constante. El rosario se convirtió en parte de su vida ya en la infancia. Las cuentas simples, repetidas una a una, no eran para ella una repetición vacía, sino un camino. Cada Ave María era vivida como un paso hacia Dios. Mientras el mundo a su alrededor se agitaba en el caos, Catalina encontraba en el rosario un orden interior. Los misterios meditativos se convertían, para ella, en una forma de comprender el sufrimiento humano a la luz de la vida de Cristo. El dolor que veía en las calles de Siena, en los enfermos abandonados y en los pobres olvidados encontraba eco en los misterios dolorosos que ella rezaba en silencio. En la juventud, Catalina tomó una decisión que sorprendió a su familia. Rechazó el matrimonio y consagró su vida a Dios como terciaria dominica. No se retiró a un convento cerrado. Por el contrario, permaneció en medio del pueblo, viviendo una espiritualidad profundamente encarnada. Su celda era el propio mundo herido. Mientras la crisis de la Iglesia se profundizaba, Catalina comenzó a sentir un llamado interior cada vez más fuerte. No podía permanecer en silencio mientras veía el cuerpo de Cristo dividido. Sus ayunos se intensificaron, pero también su vida de oración. El rosario se volvía más largo, más profundo, más insistente. Ella meditaba especialmente los misterios gloriosos, pidiendo no solo la victoria final de la Iglesia, sino la conversión de los corazones. Catalina creía que ninguna reforma externa sería posible sin una transformación interior. Y esa transformación comenzaba de rodillas, con el rosario en las manos. En medio de ese contexto,
surgió una figura que marcaría profundamente su misión, el Papa Gregorio XI, entonces residente en Aviñón. La ausencia del Papa en Roma simbolizaba, para Catalina, la herida abierta de la Iglesia. Movida por una valentía que no provenía de ella misma, Catalina decidió escribir al Papa. Antes de cada carta, se recogía en profunda oración. El rosario era su refugio. Cada misterio parecía fortalecer su determinación. Ella no escribía como política, sino como hija. Sus palabras eran firmes, pero llenas de caridad. La influencia de Catalina comenzó a expandirse. Personas sencillas y autoridades empezaron a buscarla. Muchos se sorprendían al verla siempre con el rosario. No como un símbolo externo, sino como una extensión de su vida espiritual. En medio de tantas responsabilidades, Catalina nunca abandonó a los pobres y a los enfermos. En los hospitales de Siena, sostenía manos heridas mientras murmuraba Ave Marías. Para ella, cada enfermo era un misterio vivo de Cristo sufriente. Si esta historia te está tocando hasta aquí, aprovecha este momento y dale like al video. Este gesto sencillo ayuda al canal a llevar historias de fe y esperanza a aún más personas. La convivencia con Raimundo de Capua profundizó todavía más su misión. Él atestiguaba cómo el rosario sostenía a Catalina en los momentos más difíciles. Cuando surgían incomprensiones, cuando aparecían acusaciones, cuando el cansancio físico se volvía extremo, era al rosario al que ella regresaba. Catalina comprendía algo que pocos entendían en su época, que la fuerza espiritual no nace del poder humano, sino de la intimidad con Dios. Y esa intimidad, para ella, pasaba inevitablemente por la intercesión de María. A medida que su fama crecía, también crecían las resistencias. Algunos veían a Catalina como una amenaza. Otros la acusaban de ilusión. Pero ella permanecía firme, no por orgullo, sino porque su fe estaba arraigada en algo más profundo que la aprobación humana. El rosario no era para Catalina una huida del mundo, sino una lente a través de la cual veía la realidad. Cada misterio iluminaba el sufrimiento, la esperanza y la promesa de redención. Y mientras Europa temblaba, una joven mujer, armada solo con fe, cartas y un rosario gastado por el uso, comenzaba a cambiar el curso de la historia. A medida que los años avanzaban, la misión de Catalina se volvía cada vez más clara. No era solo una vida de oración personal, sino una entrega total a la renovación espiritual de una iglesia herida. El rosario, que desde la infancia la había acompañado como oración simple, ahora se convertía también en un arma silenciosa en una batalla espiritual de proporciones históricas. Mientras el papado permanecía en Aviñón, distante de Roma, la confusión entre los fieles crecía. Muchos ya no comprendían dónde se encontraba la verdadera autoridad espiritual. Catalina sentía en el corazón que ese alejamiento no era solo geográfico, sino simbólico. Para ella, Roma representaba la cruz, el martirio, el centro visible de la fe cristiana. Y era precisamente allí donde el sucesor de Pedro debía regresar. Antes de cualquier iniciativa, Catalina intensificaba su oración. El rosario se volvía más frecuente, más profundo, más prolongado. Ella meditaba cada misterio como si estuviera reviviendo los pasos de la salvación. Veía en la Anunciación el llamado a la obediencia. En la cruz, el dolor de la iglesia dividida. En la resurrección, la esperanza de restauración. Raimundo de Capua observaba ese proceso con creciente atención. Percibía que la fuerza de Catalina no provenía de estrategias humanas, sino de una vida interior extraordinariamente sólida. En sus escritos posteriores, relataría cómo Catalina parecía extraer del rosario una claridad sobrenatural que la guiaba incluso en las decisiones más delicadas. Las cartas que Catalina escribía se volvieron cada vez más incisivas. No eran discursos políticos, sino llamados espirituales. Hablaba de conversión, de humildad, de retorno a los orígenes del Evangelio. Y antes de cada palabra escrita, el rosario pasaba por sus manos, como si cada cuenta fuera una súplica silenciosa de sabiduría. El momento decisivo llegó cuando Catalina fue llamada a Aviñón. El viaje, largo y agotador, fue sostenido por la oración constante. Durante el trayecto, el rosario no abandonaba sus manos. Para ella, aquel no era un desplazamiento humano, sino una peregrinación espiritual. Ante el Papa, Catalina no presentó argumentos diplomáticos. Presentó el peso de una fe vivida. Habló del dolor del pueblo, de la necesidad de unidad y de la urgencia de un regreso que simbolizara la curación de una herida abierta desde hacía demasiado tiempo. Su convicción no provenía de la elocuencia, sino de la coherencia entre vida y oración. Poco tiempo después, el Papa decidió regresar a Roma.
Este acontecimiento marcaría profundamente la historia de la Iglesia y confirmaría el impacto silencioso de la misión de Catalina. Para muchos, aquella decisión parecía improbable. Para Catalina, era fruto de años de oración perseverante, especialmente del rosario rezado con confianza absoluta. Si hasta aquí esta historia está fortaleciendo tu fe o despertando tu curiosidad espiritual, aprovecha este momento para darle like al video. Este sencillo gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas y mantiene viva la misión de compartir historias que transforman. Con el regreso del papado, surgieron nuevas pruebas. La unidad aún estaba lejos de ser plenamente restaurada. Catalina, ya físicamente debilitada por años de ayuno y trabajo intenso, continuaba firme. Su cuerpo se debilitaba, pero su vida interior permanecía luminosa. El rosario se convertía ahora en un apoyo casi constante. En momentos de extremo cansancio, Catalina permanecía sentada en silencio, pasando las cuentas lentamente, como quien respira. Para ella, cada Ave María era un descanso para el alma, un regreso a lo esencial. Raimundo de Capua, cada vez más cercano, comprendía que estaba ante un alma excepcional. Él mismo comenzó a profundizar su devoción mariana, inspirado por la sencillez y la profundidad con que Catalina rezaba. La relación entre ambos no era de dependencia, sino de comunión espiritual. Él aprendía observando. En los últimos años de su vida, Catalina se volcó aún más a la oración interior. Ya no recorría tantas ciudades, pero su influencia no disminuyó. Por el contrario, sus palabras, sus escritos y su vida de oración continuaban resonando. El rosario permanecía en el centro de todo. Catalina comprendía que aquella oración sencilla contenía el resumen de todo el Evangelio. Para ella, María no era solo intercesora, sino maestra del silencio, de la escucha y de la entrega total a la voluntad de Dios. Cuando la muerte se acercó, Catalina no mostró miedo. Su vida había sido un continuo sí. Un sí repetido en cada misterio rezado, en cada sufrimiento ofrecido, en cada decisión tomada a la luz de la oración. Su legado no era solo histórico, sino profundamente espiritual. Tras su muerte, Raimundo de Capua se dedicó a preservar su memoria y sus escritos. Él atestiguaba que la fuente de todo lo que Catalina realizó estaba en su intimidad con Dios, alimentada diariamente por la oración del rosario. Aquella devoción sencilla había sostenido a una de las mayores santas de la historia. Al contemplar la vida de Santa Catalina de Siena, se vuelve imposible no percibir que su fuerza jamás provino de estrategias humanas, cargos o reconocimiento. Provino de la fidelidad silenciosa. Cuenta por cuenta, misterio por misterio, sostuvo a una iglesia herida cuando muchos habían perdido la esperanza. El rosario fue su escuela, su arma espiritual y su refugio en los momentos en que el peso del mundo parecía insoportable. Siglos después, esa misma herencia espiritual encontró eco en la vida del Padre Pío. Al meditar sobre la historia de Catalina, reconoció en ella el mismo camino que Dios le proponía, una vida enteramente entregada a la oración, profundamente arraigada en la devoción a Nuestra Señora. El rosario, que ya formaba parte de su rutina, se volvió aún más central, aún más vivido, aún más amado. Así como Catalina sostuvo su misión en tiempos de peste, división y crisis espiritual, el Padre Pío sostuvo la suya en un siglo marcado por guerras, sufrimiento y pérdida de la fe. Ambos comprendieron que no es el ruido del mundo lo que transforma la historia, sino el silencio habitado por Dios. Un silencio colmado por la oración perseverante, humilde y confiada. Nuestra Señora estuvo en el centro de esa unión invisible entre dos santos separados por el tiempo, pero unidos por la misma entrega. Fue bajo su intercesión que Catalina encontró valentía para hablar con papas y reyes. Fue bajo su mirada materna que el Padre Pío encontró fuerza para cargar dolores que no eran solo suyos. En ambos, el rosario no fue una devoción accesoria, sino el corazón palpitante de sus vidas espirituales. La historia de Santa Catalina de Siena no es solo un relato del pasado. Es una invitación viva. Un llamado a que, incluso en medio de las crisis de nuestro tiempo, no perdamos la confianza en la fuerza de la oración sencilla. El rosario continúa siendo, hoy como ayer, un camino seguro para quienes desean permanecer fieles cuando todo parece desmoronarse. Cuando el mundo se agita, Dios continúa actuando en el silencio. Y muchas veces, ese silencio comienza con un rosario en las manos, un Ave María en los labios y un corazón dispuesto a confiar. Si te gustó esta historia, comparte este video con alguien que necesite fe y esperanza. Deja tu like, suscríbete al canal y continúa acompañando historias que muestran cómo la oración, vivida con humildad, puede transformar vidas y atravesar los siglos.